A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Priti Priscila Marroquín Girón y el día de hoy impartiré el tema utilización de la estructura de la palabra morfema base raíz y morfema clase en el área de comunicación y lenguaje de sexto grado primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercer habilidades y destrezas como la atención a la memoria, la edición para poder hacer textos escritos, la lingüística. Antes de empezar te recomiendo que en tu casa debes lavarte las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos y si no tienes, pues puedes utilizar gel como lo que tengo yo acá antes y después de empezar a trabajar. Muy bien, también esta mañana nos acompaña en la lengua de señas Pablo. Hola Pablo. Muy bien. Sexto grado primaria, ya. Ustedes ya están un poquito grandes, han pasado toda la etapa de la primaria aprendiendo y aprendiendo, pero tenemos que repasar y repasar para poder trabajar bien. El área de comunicación y lenguaje es muy linda. Tenemos que aprender a leer, a escribir y aprender a reconocer la importancia de cada una de las palabras. ¿Te fijaste el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Es un solo repaso, tú ya lo sabes, tú eres bueno para esto, muy bien. Dice que vamos a aprender a utilizar cómo está estructurada una palabra, una oración, ¿ya? Cada una de las palabras que están escritas en una oración tienen un significado y tienen una posición que debe de ir correcta para poder entender lo que estamos leyendo o lo que estamos escribiendo. Muy bien, vamos a repasar entonces acá y dice utilización de la estructura de la palabra, morfema, base y raíz. ¿Te acuerdas de qué es morfema y raíz? Sí, muy bien, en tercero y cuarto me decían campana y de ahí voy a sacar un montón de palabras. Campanita, campanero, campanazo, muy bien. Campana, ¿cuál es la principal palabra de esta? Es la raíz, es la base, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber qué es un morfema. ¿Sabes qué es un morfema? Yo sé que sí lo sabes. Pero vamos a repasar acá. Dice que morfema, en morfología lingüística, un morfema es un fragmento de una palabra, pero que tiene significado. Es algo pequeño de la palabra. Por ejemplo, la palabra o la letra O. ¿Tiene significado solita la letra O? Sí tiene significado. Nos va a denotar que es masculino o femenino. Es masculino. Correcto. Muy bien. Luego dice que vamos a aprender también a trabajar con morfemas y monemas. Vamos a ver qué es un monema. Muy bien, dice, en la unidad lingüística es la más pequeña y que tiene significado. Era lo que te estaba diciendo. Hay palabras, monemas, que constan de una sola y tienen significado propio. Veamos aquí el ejemplo. La palabra sol, ¿ya? La palabra sol solo tiene un monema. Es una palabra. Sol, sí, es un sol radiante, es la estrella más grande del universo y podemos denotar o decir un montón de cosas de lo que es el sol. Es una palabra que automáticamente te dicen sol, se te viene a mente, sí, es el rey que nos da calorcito, ¿verdad? Muy bien, solamente tiene un monero. Vamos con ni, ña. Miren, la base o la raíz de este es ni y la A solita, si le quitamos la A, se divide y va a tener dos monemas. ¿Por qué la A tiene significado la A propio? Sí. ¿Qué denota? ¿Que es masculino o femenino? Ah, es femenino. ¿Se dan cuenta? Una letra puede denotar toda la expresión de una palabra. Veamos con la siguiente palabra. La palabra raíz o base va a ser per. Pero si le agregamos la O, si fuera la O solita, perro.
Sabes que es un perro, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, entonces, si le agregamos la O, nos va a dar un significado la O de masculino. Ay, pero le agregamos la letra S. Tiene 3 monemas. ¿Y la S tiene valor o tiene importancia en esa palabra? Sí. ¿Qué denota la letra S? Vamos a ver, pongámonos a preguntar. Perro, perros. Si le agregamos la S, ¿qué nos denotó? Sí, es un plural, que hay muchos perros. Entonces, te das cuenta que cada monema tiene su significado. Es una unidad pequeña que va a tener significado. Ah, bueno, pero también vamos a ver aquí que dice lexema o raíz. Ya, has oído estas palabras, a veces te asustas cuando ves morfema, monema, raíz. No, es el nombre que se le da literalmente a las palabras para asignarles su forma de expresión, el valor que tiene, pero no es nada difícil. Y tú lo has manejado, lo has venido aprendiendo poco a poco. Entonces, vamos a ver aquí en el lexema o raíz. Dice que es la base significativa del sustantivo. Normalmente es invariable, o sea que no varía. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra sillón. ¿Cuál sería el lexema en esta palabra? O la raíz. Sí, ¿ya? Porque de aquí vamos a sacar o podemos sacar un montón de palabras más. Sillón. Miren, agregamos un morfema, on. Sillón, podemos poner silloncito. Y formar un montón de palabras a lo que tú le llamabas familia de palabras. Bueno, veamos aquí en suelo. El lexema o la raíz va a ser suel, que es la palabra base. Y si le agregamos un morfema, podemos agregarle la O podemos agregarle la S. Miren, si le agregamos la S también, vamos a tener 2 morfemas. Suelo, suelos. Vamos con charca, charc, es la palabra base o raíz, y le agregamos un morfema A para charca. Y podemos agregarle más. Muy bien, y ahí hay otros ejemplos que podemos ver como abuela y árbol. Ah, pero miren en árbol no tiene morfemas. Es igual que, bueno, en este momento no tiene morfema, pero podemos agregar árboles, arboleda, arbolito y muchos morfemas más para poder sacar una familia de palabras. Muy bien, pero los morfemas son de diversidad de clases y podemos tener varias palabras que se les agrega o después de la palabra raíz base se le aumenta. Veamos el ejemplo en este círculo. Ya, este es un círculo, ya. Pero yo no quiero enseñar este completo, entonces ¿qué nombre le voy a dar a este? Aquí ya no se llama círculo. Le voy a poner a la palabra círculo antes de esa palabra una palabra más. En este caso va a ser un monema. ¿Y qué le voy a poner? Vamos a ver. Semicírculo, es la mitad. Semicírculo, pero la palabra base, ¿cuál va a ser? O raíz, círculo. ¿Y qué le puse antes a la palabra? La palabra semicírculo. O lo que está de moda, diríamos. Esta parte de mi cuerpo se llama boca. Muy bien. ¿Y esto se llama? ¿Cómo se llama? Ah, tiene el nombre de mascarilla, pero le ponemos tapaboca. Pero no escribimos tapa y boca. Es una palabra que le antepusimos el tapa porque nos va a tapar la boca. Entonces la palabra es tapaboca. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, dice que los morfemas tienen derivaciones. Prefijos que significan que van antes. Por ejemplo, submarino. La palabra central, ¿cuál sería? Marino. ¿Qué palabra fue la que le agregamos? Sub. Pero la palabra, cuando la escribimos, va a ir toda junta. Submarino. Y cambia también, o se transforma esta palabra. Ahora vamos en prehistoria. ¿Cuál es la palabra raíz o la palabra base?
o morfema base va a ser historia. ¿Qué le antepusimos a esa palabra? Pre. Ahora tiene otro significado, es prehistoria. Entonces, cada una de las palabras tiene, si nosotros desglosamos palabra o letra por letra, la estructura de estas palabras tiene sentido. Cada una de las palabras que van tiene sentido. Veamos ahora en sufijos. Vean que aquí la pusimos antes. Y ahora los sufijos van después del lexema. Va a ir después. Aquí antes y aquí después. Ahora aquí miren, man. La palabra man es la palabra base y le pusimos aso, manazo, de manazo, de pegar, ¿verdad? Aprendiz, esta es la palabra base. ¿Y qué le pusimos? Itis, apendicitis. Muy bien, ¿eh? Eso es una parte de nuestro cuerpo que a veces podemos enfermarnos de eso, entonces tenemos apendicitis, ¿verdad? Entonces, pre significa que la palabra le anteponemos algo y sufijo significa que va a ir después. Muy bien, entonces, tengo aquí otro ejemplo. Dice, en este ejemplo podemos observar que la palabra base o raíz va a ser flor. Fíjense bien pues, flor. Pero vamos a utilizar un prefijo y lo vamos a poner antes y le pusimos porta. ¿Ya? Porta. Entonces, porta le pusimos antes a la palabra flor y ahora le vamos a poner un sufijo, o sea después, ero. ¿Qué palabra construimos? Pero cuando tú escribes, cuando tú estás utilizando la estructuración de las palabras para escribir un texto, no lo vas a escribir separado, vas a escribir la palabra completa. Entonces, al unirla, ¿qué fue lo que vamos a transformar? Portaflorero. Miren, y es una sola palabra, ¿verdad? ¿Se recuerdan que eso era lo que trabajamos? Muy bien. Entonces, cada palabra que nosotros conocemos tiene su significado. Traigo aquí un ejemplo. Bueno, traigo un juego. Es un juego que tú puedes utilizar en casa para que no se te olviden directamente qué es un prefijo y qué es un sufijo. Muy bien. Entonces, vamos a sacar una por acá, una palabra. Veamos qué palabra es y dice ultrasonido. Ultra. Esta palabra tiene prefijo o tiene sufijo. ¿Dónde crees que la vamos a colocar? Dice ultra, ¿ya? La palabra central va a ser sonido y le agregamos ultra. Entonces la vamos a colocar que va antes. Es prefijo. Vamos a sacar otra. Vamos a ver esta otra. Panadero, ¿ya? Panadero. ¿Qué palabra, qué crees que tiene? ¿Qué morfema es el que vamos a analizar acá? ¿Será prefijo o tendrá sufijo? Panadero. La palabra raíz, ¿cuál es? Pan. Entonces, le pusimos después. Entonces, la palabra la vamos a colocar de este lado. Y así puedes realizar una serie de ejercicios en tu casa, con tus amigos, con tus familiares, para poderlo trabajar. Además, quiero ponerte un reto. Tú ya eres de 6º grado primaria. Por lo tanto, traigo una pequeña tarea para ti. Muy bien. Vamos entonces en esta tarea. Aquí tenemos una palabra. La palabra es, mi hermano tiene hijos. Fíjate bien pues, mi hermano tiene hijos. Quiero que la escribas. Te voy a dar tiempo para que la puedas escribir. Y yo voy a colocar aquí este cartel, porque esta va a ser tarea. No la vamos a completar. Recuerda que estructuración de la palabra es reconocer la importancia de cada una de las palabras. Reconocer que la A sirve, que la S sirve y que le da sentido a lo que está escrito o a lo que vamos a escribir. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En la palabra mi hermano no tiene hijos, vamos a desglosar la palabra, ¿ya? Por eso dice, vamos a ver la estructura de la palabra. Vamos a ver, luego
porque vamos a buscar la raíz de la palabra. Herman, o, no, tien, hijo y la S. Te asustas al ver esa palabra así desordenada, pero cada una de estos morfemas tienen un significado. Veamos, ¿qué significa mi? Mi hermano no tiene hijos. Mi, bueno, dice que mi significa que lo designado por el nombre siguiente pertenece al hablante. Mi, yo, persona, el que está hablando. ¿Sí? Muy bien. Luego dice hermano. ¿Qué significa la palabra hermano? Hermano, vamos a ver, herman, ¿sí? Recuérdense que es la base o raíz. Herman significa persona que tiene los mismos padres. Es que es mi hermano. ¿Y quién es el papá de mi hermano? Pues mi mamá. ¿Y quién es el papá de mi hermano? Pues mi papá. Entonces, así puedes ir descubriendo cada una de estas palabras. Pero te voy a dar la última. ¿Qué significado puede tener la S? Observa, mi hermano no tiene hijos. Muy bien. En lo último, ¿qué significa la S al final? Tú ya lo conoces, pues significa el plural, que estamos hablando de varios hijos. Muy bien. Todas las palabras, todas las oraciones, todos los párrafos en los textos tienen un significado. Tú tienes que saber que está bien estructurado, ¿ya? Tienes que saber cuál es la raíz o la base de cada una de las palabras. Y de ahí, cuando tú estás colocando o escribiendo un texto, puedes sacar un montón de palabras de una simple raíz de palabras. Muy bien, vamos entonces. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que todas las palabras y letras, así sea mínima, una sola letra como la S que vimos acá, tienen significado propio, tienen un significado. Si nosotros nos saltamos o no colocamos alguna palabra, no nos va a servir de enlace y nuestro significado va a cambiar. Entonces, cuando estemos elaborando nosotros algún texto, nosotros tenemos que estructurar bien las palabras, bien estructuradas para que podamos redactar, para que tú puedas hacer un comentario, para que tú puedas hacer un análisis, una síntesis. Tú estás en sexto, tú ya sabes un poquito más que los pequeños, fuiste durante toda la etapa de la primaria aprendiendo. Así es de que espero que esto te sirva y en las clases anteriores vimos algo de esto y en las que vienen, porque vamos a continuar con estas clases que son muy bonitas, muy amenas y yo sé que tú estás aprendiendo en casa. Te recuerdo que termines este ejercicio y puedes realizar más ejercicios en casa. Todo lo puedes guardar en tu caja de Aprendo en Casa o en tu portafolio. Ten presente guardar todos los trabajos y cuando regresemos te los vas a llevar a tu profesor o profesora. Entonces, comparte todo lo que aprendimos el día de hoy, ¿ya? Te recordamos, lavarte las manos constantemente. Hay una nueva, aunque tú ya estás grande, pero grande de edad y de tamaño, no. Tú quieres ser grande, pero todavía no eres muy grande. Puedes lavarte las manos y una técnica sería cantando el Happy Birthday. Ve a la pila, al baño donde estás y el tiempo que tienes que durar para lavarte las manos es cantar el Happy Birthday. Y si no tienes, pues utilizar gel. Muy bien, te recordamos que esto ya va pasando. Quédate en casa con tu familia, recuerda estar limpio, tu casa aunque sea pobre tiene que estar limpia, recordemos ese valor de la limpieza que tenemos que practicar en casa. Quédate en casa y nos miremos a la próxima.